Bienvenidos a este nuevo capítulo de Articulados. Hoy vamos a conversar sobre un tema súper frecuente de consulta en reumatología, que es el dolor lumbar. Y queremos compartirles un poco sobre las causas más frecuentes, sobre qué es lo que encontramos al explorar a estos pacientes, cuáles son los signos físicos que nos tienen que llevar a saber si es que nuestro dolor lumbar es urgente y también un poquito sobre los tiempos, un poquito sobre el tratamiento físico y el tratamiento farmacológico. Finalmente, nuestro objetivo es que el oyente pueda rescatar de esto es qué puede considerarse una lesión benigna y qué si es urgente y requiere una consulta rápida. Y también hablarle un poquito de la evidencia científica actual respecto al tratamiento de este dolor. Bueno, ¿y qué es el dolor lumbar? El dolor lumbar, así como dice su nombre, es el dolor de la zona baja de la espalda. Y al empezar a preguntar o a indagar un poquito sobre este síntoma tan frecuente, lo primero que tenemos que saber es el tiempo de evolución o el tiempo que ya lleva este dolor lumbar instalado en el paciente. Entonces, lo primero que debemos indagar es si el inicio ha sido hace menos de 6 semanas, entonces lo catalogamos como un dolor agudo. Si el dolor está instalado ya hace 6 a 12 semanas, el dolor lo llamamos subagudo. Y si el dolor ya lleva más de 3 meses de haber empezado, entonces el dolor lo catalogamos como crónico. Y algo súper importante de saber es que la causa más frecuente del dolor lumbar es el dolor de tipo mecánico o funcional que nosotros llamamos, pero que también existe un tipo de dolor que es por inflamación y que tiene la causa de este dolor por inflamación tiene un nombre muy específico que es el de la espondiloartritis axial. Así es, en esta causa que vos citás existe una lesión clara, pero muchas veces, o lo más frecuente, es que no existe un daño estructural visible, que muchas veces se pueden ver desde la postura que llevo, si tengo sobrepeso, una actividad que está sobrecargándome, si tengo poco desarrollo muscular, mis hábitos, el estrés, el mal descanso. O sea, hay varios factores que pueden influir con frecuencia provocándome este dolor. Entonces, para empezar la consulta, lo primero que hacemos son preguntas clave. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Irradia o no irradia hacia alguna zona específica del cuerpo? Y si hay alguna actividad que lo empeora o que lo mejora. Con estos datos, lo que recolectamos, o sea, nos ayuda a nosotros a clasificar y a entender el tipo de dolor y buscar la causa. Porque si es un dolor mecánico, por ejemplo, va a empeorar al flexionar el cuerpo, al estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie. El reposo relativo le va a ayudar, el movimiento exagerado le va a empeorar. En cambio, si es un dolor, por ejemplo, inflamatorio, se espera lo contrario, o sea que el reposo es el que le viene peor, por eso muchas veces acompaña de rigidez en el reposo más prolongado que tenemos, que es la noche. El movimiento suave también le va a mejorar. Y después tenemos otro tipo como el dolor radicular, en este caso lo más famoso es la compresión del nervio ciático, que es un dolor que va a bajar al glúteo, a la pierna, se va a acompañar de adormecimiento, de ese hormigueo. Y también otras causas que pueden ser más graves, como una fractura, un tumor o infecciones. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las señales de alarma. ¿Qué es lo que tiene que urgir al paciente para ir a consultar? Bueno, en primer lugar, si tienen fiebre, escalofríos, una pérdida de peso que no pueden explicar por otra causa, si tengo un antecedente de cáncer, si tengo una debilidad extrema y aguda, y también síndromes neurológicos como la incontinencia fecal urinaria, que se llamamos síndrome de Cobb-Quina. Ok, perfecto. Y una vez que terminamos todo este interrogatorio tan detallado, entonces pasamos a explorar al paciente. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico de este tipo de pacientes? Es fundamental a la inspección ya ver si existe alguna simetría para valorar si puede tener una escoliosis o cómo están las angulaciones propias de la columna, que bueno, si hay un aumento de la rectificación, ya sea a nivel cervical o lumbar, nos habla de contractura muscular, o al contrario, si el paciente tiene una angulación mayor a nivel dorsal, puede incluso hablar de que hay fracturas. em, y también pasamos también como dato importante la palpación.
Si el paciente presenta dolor en la musculatura paravertebral o incluso sobre las vértebras, también nos aportan muchos datos. Aparte de eso, exploramos los reflejos, la fuerza, la sensibilidad, que siguen orientándonos mucho sobre el diagnóstico y la causa del dolor. Y también podemos hacerle maniobras específicas, por ejemplo. Por ejemplo, al elevar un poquito el miembro, podemos despertar el dolor y eso se llama maniobra de Lacegue, que es muy específico para cierto tipo de dolor de espalda, ¿verdad? Y además algo muy interesante que podemos encontrar en el examen físico, por ejemplo, como nos había mencionado el licenciado Israel en el capítulo anterior, el dolor al movimiento, o sea, el miedo al movimiento que nosotros llamamos kinesiofobia, por ejemplo, que también es muy útil para poder empezar a orientarnos o a decidir o definir cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro paciente. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que son los estudios complementarios, Caro. Generalmente cuando terminamos de explorar al paciente, el paciente mismo quiere saber si es necesario hacerse estudios como una radiografía o una resonancia, por ejemplo. Y la verdad, Baña, es que la mayoría de las veces no son necesarios estudios complementarios o estudios de imágenes. Sí serían necesarios en aquellos pacientes que presentan síntomas de alarma, como lo que hemos citado, si hay un déficit neurológico, si el dolor es persistente, como citaste aquellos dolores crónicos, pero la mayoría de las veces, sin imágenes, con el tratamiento apropiado, el dolor va a mejorar. Perfecto, entonces una vez que tenemos ya la causa de nuestro dolor lumbar, entonces podemos empezar a hablar y empezar a pensar un poquito en lo que va a ser el tratamiento de nuestro paciente, ¿verdad? Hay algo muy importante que primero tenemos que conversar, ¿verdad? Que es la educación del paciente. La piedra angular del tratamiento es la educación porque el tratamiento va a iniciar a partir de allí. Y luego, conversando con el paciente, acordamos cuál va a ser el mejor tratamiento, que cuáles podrían ser, por ejemplo, Caro. Ahí vamos a clasificarlos en los que no son farmacológicos, que yo creo que son los más importantes, y los farmacológicos. Los farmacológicos me van a sacar del momento ahí agudo rápido. Los no farmacológicos, de eso va a depender el éxito de que no vuelva a repetirse ese dolor. Entonces ahí tengo que pensar si es postural o si efectivamente es porque tengo sobrepeso o porque tengo baja masa muscular. Todo eso va a influir. Aparte de eso, por supuesto que muchas veces se requiere un tratamiento fisioterapéutico, de ejercicios dirigidos, y luego el farmacológico que sí vamos a precisar de analgésicos como el paracetamol o antiinflamatorios, relajantes musculares y hasta en algunos casos analgésicos más potentes como los opioides. Perfecto. Y yo creo que de acá entonces podemos sacar tres mensajes clave para todos aquellos que nos están escuchando. Entonces, el primero de todos es que el dolor lumbar mejora. Mejora con un buen tratamiento, con un buen programa de ejercicios. Segundo, que las señales de alarma son súper importantes y que tenemos que indagar sobre ellas en la consulta. Y lo tercero es que el mejor tratamiento a largo plazo para todo tipo de dolor lumbar y el que evita las recaídas o evita que vuelva a aparecer el dolor es el movimiento de hecho en forma muy progresiva y en forma guiada por un profesional. Así es. Y cabe mencionar que si yo tengo un dolor insidioso, que irradia, que se acompaña de debilidad, no se demora la consulta, hay que consultar. Perfecto. Muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo capítulo. Esperemos que les haya gustado. Esperamos sus preguntas en los comentarios. No se olviden de seguirnos en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio.